Bueno, en primer lugar, habría que decir de que el libertarismo es una ideología que en sí es una ideología objetiva. Es una ideología que se basa en la defensa de la libertad individual y el rechazo absoluto al Estado y a los políticos. Por ende, en la hora de cuando un político libertario aparece, habría que agarrarlo con muchas pinzas, porque no se puede saber bien cuándo un político libertario es realmente libertario o tiene intenciones ocultas, porque en un inicio el discurso de Milei se podía llamar, pues sí, en efecto defendía muchas cosas que defendían las 8 medidas de Rothbard por una nueva derecha, pero que con el tiempo se fueron tergiversando y inclusive han habido algunas contradicciones en el discurso mileísta. Eso demuestra de que al igual que en el comunismo, cuando tú buscas una sociedad sin Estado, como es el ideal comunista, al mismo tiempo en una sociedad anarcocapitalista también se busca una sociedad sin Estado, pero cuando se busca lograr esta sociedad desde dentro del Estado, pasan estas cosas, que son contradicciones, se hace una demagogia de la ideología, se tergiversa la moral, en este caso la moral libertaria, y bueno, se diluye el fin leal que tiene el libertarismo. Bueno, ahora sí, Fiel. El liberalismo, como dice el máximo prócer del liberalismo en Argentina, es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Si vos tenés esos ideales, sos liberal. Y si estás en contra del Estado y querés abolir el Estado o querés un Estado mínimo, sos libertario. En primer lugar, acerca de tu argumento y de argumentos de muchos, digamos, puristas, Milei no es libertario, es liberal libertario. Es un anarcocapitalista que ha bajado un escalón al minarquismo para desde la política destruir al Estado desde adentro. Porque cuando vos tenés ideales, los querés llevar a cabo, querés que sucedan. Y si no hay nadie metido en el barro para hacer lo que es correcto, te involucrás vos. No se resuelve desde afuera, porque de esa forma harías marchas y acabaría mal, o harías propuestas que no se llevarían a cabo porque nadie en el timón te haría caso. Por lo tanto, si vos querés hundir un barco blindado, tenés que meterte adentro y cambiarlo todo desde adentro claramente, porque solamente involucrándose es posible llegar a algo. Muchas gracias. Bueno, bueno, en primer lugar, tú has mencionado que Milei no es liberal, sino liberal libertario. Y bueno, en efecto, en una entrevista, no, perdón, no es libertario, sino liberal libertario. Y bueno, en una entrevista, él dijo de que él teóricamente es anarcocapitalista, pero en la práctica es minarquista, lo cual es una contradicción, porque el minarquista busca la existencia de un Estado mínimo. El minarquismo no es una forma, una fase del anarcocapitalismo como para poder llegar a él, sino es una ideología totalmente aparte. El minarquismo se acerca mucho al liberalismo, ya que busca el Estado mínimo, busca lo que tú mencionaste, las propuestas de muchos liberales radicales, pero no busca en sí la abolición del Estado. Es más, busca en cierta parte engrandecerse en lo que respecta a justicia, seguridad, política exterior, eh, pero al final, dentro del marco narcocapitalista, termina siendo algo incierto, inclusive una contradicción, porque el anarcocapitalismo lo que busca es la abolición total del Estado, no una reformación de él. Y Milei lo que está haciendo es hacer que el Estado argentino funcione. Y ese es un problema, porque cuando el Estado funciona, lo que termina haciendo es que la gente termina legitimizándolo. Esa es una de las principales críticas que se le hace a Milei, justamente porque ha hecho reformas que en efecto arreglan la economía argentina, pero no la liberalizan y tampoco liberalizan a su sociedad, porque es muy diferente liberalizar un sector económico a liberalizar en sí la sociedad, porque el libertarismo no solamente se enfoca en lo que es la economía, sino también en la sociedad, en la política, algo que Milley no ha logrado hacer tanto. Es más, ha habido contradicciones, como por ejemplo en su acercamiento a Israel y Estados Unidos. Murray Rothbard, en sus 8 medidas del libertarismo, propone, bueno, de la nueva derecha en sí, porque ni siquiera dice libertario, sino nueva derecha, propone un aislacionismo respecto a política exterior,
algo que Milei no ha cumplido y es más, ha tendido al intervencionismo y al imperialismo, y sobre todo al nacionalismo argentino, algo que va en contra del ideal anarcocapitalista. Gracias. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos el ideal del anarcocapitalismo. Creemos en un Estado nulo, inexistente, olvidado. Pero luego está la realidad. Y si vos te presentás a elecciones y las ganás, tenés que representar en mayor o menor medida, realmente en la menor, claramente, al Estado, ¿no? Y a la patria. Porque la vida tiene restricciones y es un espectro. De un lado tenés el totalitarismo y del otro lado tenés la anarquía. Ahora, hay un proceso para llegar a un Estado inexistente. Cerrás ministerios, bajás gasto público, bajás impuestos, despedís gente que labura en el sector estatal y de ese modo el Estado se encoge. Y llega un punto en el que será innecesario porque sus funciones habrán sido reemplazadas por el sector privado y por el orden espontáneo que crea instituciones que antes el Estado monopolizaba. Pero hay que entender que hay un proceso, es una transición, no se puede de golpe, porque así como desde afuera no podés lograr el anarcocapitalismo porque vas preso, vas en cana, tampoco desde adentro. Si vos asumís la presidencia de un país y disolvés el Congreso, cerrás todos los ministerios, le quitas el poder judicial y renunciás, no te va a ir muy bien, seas de izquierda, de derecha o liberal. Así que, de ese modo, vos al meterte en política tenés que representar instituciones, tenés que seguir un proceso, nada se puede de golpe, menos cuando comenzás con muy pocos diputados y senadores, que son los congresistas, que son los legisladores, y que pueden frenar un gobierno. Claramente, si ese gobierno está en contra del Estado presente, y esa ha sido la ideología dominante, aún en izquierda o en derecha, claramente te va a ir muy mal. Se te va a poner todo en contra. Y acerca del nacionalismo, eso que tiene todo ciudadano que ama al prójimo, que ama a sus vecinos. Y acerca de Estados Unidos e Israel, bueno, hay que defender el capitalismo y hay que defender el lado cuerdo del mundo. Ah, ya. Bueno, el problema de eso es que, como te dije, no solamente se trata de la parte económica y de la parte política, sino también se trata de una parte ética. La ética libertaria justamente dice de que aliarse, por ejemplo, con los aliados que ha hecho Milei es una contradicción, porque Milei al aliarse con, incluso meter personas en su partido que no son libertarias y que más bien son neoconservadores, causan un problema, porque al final el objetivo libertario de Milei se termina tergiversando. Milei no ha acabado con todos los programas sociales y es más, incluso los ha defendido. Él ha dicho que no iba a cerrar, por ejemplo, varios programas sociales, por ejemplo, la asignación por hijo, tampoco va a privatizar la educación como en su momento lo prometió, tampoco cerrará el Banco Central y mucho menos siquiera acercará el peso al modelo austríaco, lo que es el patrón oro, y tampoco ha implantado lo que es la competencia de monedas en su totalidad. Y esas limitaciones que ha hecho Milei, que ha tenido Milei, no acercan en sí a lo que es el ideal anarcocapitalista, ni siquiera en el tono económico como mencioné en la moneda, porque al final la moneda termina siendo, bueno, sigue siendo monopolizada por el Estado argentino, algo que Milei, a controlar el Poder Ejecutivo y el Banco Central, ha podido detener, pero que no lo ha hecho. Milei ha podido en su momento comprar oro y reemplazar el patrón dólar, que es el que monopoliza la economía mundial. Sin embargo, no lo ha hecho. Y ese es un problema también de lo que ha hecho. Y mira, que en sí el ideal austríaco ni siquiera es implantar el patrón oro, sino que simplemente haya competencia de monedas. Y Mises dice de que el patrón oro puede acercar a la economía a justamente a tener por lo menos más estabilidad en la parte austríaca. Sin embargo, como dije, Milei no lo ha hecho. Luego, el tema de cerrar ministerios y todo eso. Hay un gran problema cuando tú te metes a la política y es que tienes que gobernar para todos. Y si tú justamente ya logras llegar al Estado y eliminas el Estado, se van a terminar formando otros estados. Y ese es un problema, porque cuando tú eliminas el Estado en sí desde adentro, no estás asegurado. Bueno,
Básicamente, empecemos desde el final de tu argumentación. ¿Estás diciendo que el anarcocapitalismo no es posible? O sea, decís que si cerrás el Estado, se va a armar un nuevo Estado. ¿No se supone que los anarcocapitalistas ya tenemos resuelto ese tema teóricamente? Y bueno, acerca de los planes sociales, no se han extendido. Muchos siguen estando y hay que quitar, pero también, digamos, hay restricciones en temas legales. O sea, Argentina también está en un momento muy complicado en el que quitar planes sociales, esperar que el mercado se encargue un minuto después, es dejar a la calle a mucha gente, es que mucha gente muera de hambre. Yo entiendo lo del shock, que es porque el gradualismo, pero acá se juega, digamos, las vidas de muchas personas. Y acerca, bueno, de vuelta, con los planes sociales, muchos planes sociales se han eliminado y se han quitado planes sociales a las personas que han viajado en avión, cosa que es una locura. ¿Cómo alguien que viaja en avión va a pedir un plan social? Se supone que tiene plata si viaja en avión. Bueno, perdieron los planes sociales. Y últimamente se hizo un programa que se creó básicamente la Universidad del Oficio, un instituto estatal, pero con cursos proveídos por empresas privadas para formación en oficios. O sea, se ha metido YPF, Quilmes, hasta McDonald's a enseñar a personas oficios para que salgan al mercado laboral. A cambio, o sea, les quitan el plan social o les dan un límite de tiempo y en ese tiempo tienen que hacer un curso. Terminan el curso y ya no les hace falta el plan social, lo pierden y van a laburar. Ya tienen un curso, perdón, laburar es trabajar en Argentina. Y acerca de, bueno, de Estados Unidos e Israel voy de vuelta. Israel es un país capitalista. No será el anarcocapitalismo, pero de hecho justo ahí se fundó el cristianismo, que son los pilares morales de la sociedad occidental. Hay que defenderlo. Bien. Bueno, en primer lugar, yo cuando me refiero a que se va a crear otro Estado, no me refiero a que tú eliminas el Estado y se va a crear otro. Yo me refiero a que si tú eliminas el Estado con ya una estructura establecida, con grupos políticos establecidos, sin que la gente sea consciente de lo que es la libertad radical, entonces sí o sí va a terminar pasando eso. Y es un gran problema del capitalismo, perdón, del libertarismo reformista, porque no estás tomando en consideración de que sí o sí se van a terminar volviendo a caer en ese mismo juego. Tú para eso tendrías que, por ejemplo, eliminar las Fuerzas Armadas o en todo caso luchar contra ellas. Y eso es algo que no se va a poder hacer desde el libertarismo reformista porque justamente necesitas al ejército y a la policía para poder establecer las normas que mi ley está implantando y que se necesita hacer en la reforma. Y luego, ¿cómo es que los militares y la policía va a permitir de que también logre haber una competencia contra ellos o va a permitir de que se los privatice o que se les abuela? Eh, Eso termina siendo un un problema estructural del reformismo. Ahora otra cosa, todos esos planes sociales que hace mi ley para poder reemplazar en sí a los a los otros planes sociales en un estado de bienestar, también son un problema, porque en sí todo eso que tú me estás diciendo lo debería generar el orden espontáneo, no lo debería generar el Estado mediante diferentes planes de inversión privada, porque entonces lo que creas es una economía mercantilista, no una economía capitalista austro-libertaria. Luego, el tema de Estados Unidos e Israel, no importa qué ideología o qué sistema económico sigan, la cosa es que Estados Unidos e Israel son estados y por definición los estados son ilegítimos. No puedes tú justificar el acto de apañar, perdón, de apoyar a un Estado que se basa en el robo de la propiedad privada, como lo es Israel, o que se basa históricamente en el robo de la propiedad indígena, como los Estados Unidos. Y la propiedad privada es un fin absoluto. No podemos hablar de... Bueno, ya. Te lo respondo de una forma, digamos, más breve que anteriormente. Básicamente hay un término llamado batalla cultural, que nosotros, digamos, los libertarios y liberales, y la derecha también, lo sabemos muy bien porque la perdimos.
La izquierda nos ganó en eso, se metieron en las universidades, en los medios de comunicación, en las escuelas, en la cultura, en la televisión, en la cultura pop. O sea, nos han vendido el relato del escritor de izquierda, del pueblo, que defiende al pobre latinoamericano de malvado imperialista, empezando por ahí. Ahora, si nosotros creemos que la institución, porque se crearía la institución del anarcocapitalismo, ¿no? O sea, como concepto de que la gente entienda que el Estado es malo, eso lo logramos desde la batalla cultural, escribiendo, haciendo contenido audiovisual, dando charlas en universidades, escuelas, demás, divulgando, haciendo lo que hizo la izquierda de una forma pacífica, claramente, pero con la gran ventaja de que tenemos la verdad, porque la verdad es que la gente necesita libertad, no solo libertad económica, que es por la que vamos a ir en la política, ¿no? Sino también libertad intelectual, libertad mental, que eso se verá con la batalla cultural. Ahora, y acerca de los militares y que se lo tomarían mal, no se lo tomarían mal, porque ya no tendría mucho trabajo que hacer desde el Estado si estamos en un minarquismo y, digamos, el paso siguiente que ya está firmado es hacer un anarcocapitalismo, porque entrarían a trabajar en ejércitos privados y haciendo custodias, que es en lo que tienen expertise también, que va de la mano con la labor del militar. Y acerca de defender estados como Estados Unidos e Israel, y bueno, la vida tiene restricciones. Si vos representás un estado, tenés que posicionarte, porque del otro lado tenés a los musulmanes que no respetan a nadie. Bueno, me voy a enfocar sobre todo en la parte que dijiste, la batalla cultural. Y ese es un problema, porque en sí esa batalla cultural, o mejor dicho, una batalla ideológica, no la domina el libertario. La derecha en sí está repartida en diferentes partes. La derecha libertaria no es, yo diría que ni siquiera el 10% de los representantes de esa batalla. Esa batalla lo dominan los conservadores y los neoconservadores. Y ese es un problema, porque el libertario, ¿cómo va a aliarse con conservadores que proponen más Estado? Los conservadores históricamente han propuesto diferentes reformas intervencionistas, han propuesto nacionalismo que termina derivando en lo que es el imperialismo. Los conservadores y los neoconservadores, históricamente, no hablan sobre todo de una expansión de las ideas de la libertad, hablan de una expansión de una sociedad conservadora y de un Estado que proteja a Dios, patria y familia. Ese ideal de Dios, patria y familia no es un ideal libertario. El ideal libertario se basa en la libertad, el respeto a la propiedad privada y sobre todo en el derecho paleolibertario, es decir, un conservadurismo libertario, no un conservadurismo estatal, como lo es el que defiende el neoconservadurismo. Por eso es que también se terminó cayendo en ese problema de esas limitaciones de la vida que tú dices, unas limitaciones materiales. Y eso demuestra un desconocimiento en lo que es la filosofía kantiana y la filosofía hoppiana de cómo interviene en lo que es en la ética libertaria, porque la ética libertaria está para algo y está para justamente para cumplirse y para poder hacer estrategias que logren hacer crear un estado, perdón, una sociedad anarcocapitalista. Cuando tú no sigues la ética libertaria, ¿qué pasa? Bueno, se crean hay diferentes consecuencias porque tú estás entonces siguiendo lo que se llama los que el fin justifica los medios, un pensamiento maquiavélico que termina degenerando la moral y que termina siendo una demagogia. Ya, bueno. De vuelta, de vuelta empiezo desde el final. Maquiavelo ha muerto, el fin no justifica los medios. Vos podés meterte en política sin ensuciarte vos, pero si en un principio querés sacar a los zurdos del poder y de la cultura y de la educación, tenés que dar batalla cultural, tenés que aliarte. Primero saquemos a los zurdos de en medio y luego hagamos un balotaje entre libertario y un conservador y vas a ver que habiendo vendido tantos libros, habiendo hecho tanto contenido audiovisual, habiendo dado tantas charlas, habiendo divulgado tanto el libertarianismo, vamos a terminar ganando. Pero la idea es primero sacar de en medio al que va en contra de los valores judeocristianos que fundaron el liberalismo y el libertarianismo, que son los zurdos. Los zurdos están en contra de todo y levantan todo tipo de banderas con tal de llegar al poder. No se negocia con ellos. Ahora, la gente de derecha, si bien son estatistas y tienen otras excusas
digamos, usar el Estado, son gente más razonable para hacer una alianza en un principio. Y se tienen claro y se dice que es una alianza temporal para sacar a los zurdos de la ecuación y luego por fin dar la batalla entre un libertarianismo contra una derecha. Pero es un proceso. Y acerca de que la vida tiene restricciones, no me refiero a restricciones materiales nada más, sino restricciones institucionales, legales, jurídicas. No podés cerrar el Estado el día uno. Vas preso, de vuelta con eso. Y de vuelta con la batalla cultural, la vamos a ganar porque tenemos la razón. Los conservadores van a ganar a los zurdos, nosotros vamos a ganar a los zurdos también. Y luego vamos a mostrar que somos tan buenos en moral, en ética, en ideas, que también la gente se va a dar cuenta que el libertarianismo es mejor que la derecha y que toda ideología y corriente. Y así la gente va a clamar libertad. Muchas gracias. Bueno, que en sí es que tú estás cayendo ahí en un problema ético, porque tú al aceptar la derecha, ya sea de forma temporal, estás cayendo en una cosa que es el relativismo moral. Porque es más, estás diciendo que entonces la moral es temporal, o sea, que es cambiante. Ese es un problema filosófico incluso. Porque tú cuando te alías con un conservador, ¿qué estás haciendo? Cuando tú te alías con un conservador, estás aceptando diferentes ideas de, por ejemplo, Agustín Laje. Y Agustín Laje es, por ejemplo, el máximo representante supuestamente de la derecha en la batalla cultural. Ahora yo te pregunto, ¿Agustín Laje defiende las ideas libertarias y siquiera las ideas liberales? Pues la obvia respuesta es que no. Agustín Laje en su pensamiento ha demostrado representar a ese extremo neoconservador que Müller Rothbard rechazó en los 90. Bueno, de vuelta con Müller Rothbard y hablando, ya saliendo un poco de lo que es la batalla cultural, porque que el tema de la batalla cultural es un tema conservador y progresista. El libertario en sí debería meterse como un tercer frente, no como un frente aliado, porque al final lo que se termina haciendo es tergiversando las ideas, como mencioné, y cayendo en ese relativismo y en la demagogia moral. Ahora, el tema de Rothbard es que Milley, bueno, hay 8 medidas de Rothbard que Milley apenas ha cumplido parcialmente dos y ha violentado la más importante, diría yo, que es el de America First. Bueno, que en su momento Rothbard lo llamó America First, pero en ese caso sería Argentina First, porque Murray Rothbard hablaba de que justamente si alguien de derecha llegaba al poder, lo más justo, entre comillas, era en caso de aliarse con la derecha, si un libertario se alía con la derecha, es cumplir esas 8 propuestas al pie de la letra. Y el más importante, bueno, yo diría yo que es el más importante, es el de no meterse en política internacional, el de ser neutral ante conflictos internacionales, porque los otros estados, al igual que todos los estados, son ilegítimos. Ese es un problema que ha hecho Milei, porque Milei ha tergiversado lo que es la idea y la ética libertaria. Defiende y ha hablado de temas que no son libertarios, sino son liberales, o inclusive conservadores. Bueno, ya. En primer lugar, no se ha violentado ninguna ley libertaria. En segundo lugar, no caigamos en la falacia ad hominem, que porque tal dijo esto es verdad. O sea, si decimos que Rothbard tenía la razón en todo, en primer lugar no era político. ¿Qué iba a saber? O sea, y no había ningún Milei en su época. Digamos, es como decir, no, tenemos que estar a favor de la despenalización del aborto porque Rothbard estaba a favor del aborto. Y tampoco es coherente, porque nadie tiene la verdad en absolutamente todo. Por eso hay que analizar los contextos, los argumentos, y no, digamos, decir que una persona tiene la verdad porque es tal persona, porque escribió tales libros y eso. O sea, no hay que ser como los zurdos que hacen caso a cualquiera del Grupo Puebla, ¿no? Y en tercer lugar, eh, todos los políticos que ha puesto Milei en el poder están siguiendo todo el liberalismo clásico al pie de la letra. Y te digo liberalismo clásico porque, como vuelvo a repetir, hay un proceso, hay una transición entre el socialismo que nos dejó los kirchneristas y la libertad, el anarcocapitalismo. Estamos yendo en dirección al anarcocapitalismo. Falta muchísimo porque hay restricciones, falta tiempo, pero
en 2027 volveremos a ganar las elecciones y vamos a avanzar mucho más. Ah, y de vuelta, acerca del tema de la educación, que se me había olvidado refutarte, eso no se va a poder en lo pronto porque es inconstitucional. Habría que reformar la Constitución o hacer un montón de temas jurídicos y demás, de propuestas, pero no se puede actualmente. Fue una propuesta de un ideal de lo que vamos a apuntar, pero hay cosas que tienen restricciones y yo creo que la gente lo sabe entender. Y hacer el Banco Central de vuelta, falta. Nada se resuelve de la noche a la mañana, absolutamente nada. O sea, eh, bueno, Bueno, ya, a ver, la ética libertaria en sí se basa en lo que es la propiedad privada, se basa en la defensa de esta y se basa sobre todo en una ideología objetiva, no es una ideología relativista que acepta otro tipo de verdades, ¿me entiendes? ¿Cuál es el problema cuando tú te metes en política? Cuando tú te metes en política tienes que acatar lo que dice la ley de un país, es decir, una ley de un Estado. Y ese es un problema, porque tú al aceptar la ley de un Estado estás haciendo del activismo moral. Es decir, tú estás cayendo en una demagogia, en una contradicción. Y no, yo no hago una falacia de, no es ad hominem, por si acaso, es una falacia de autoridad. Yo no hago una falacia de autoridad con Rothbard. Yo con Rothbard lo menciono porque él tiene una justificación en la ética de la libertad, a todo lo que yo estoy mencionando. Él tiene una justificación en sus estrategias. Y es más, él al final se arrepiente en su momento aliarse con la derecha para, bueno, ahorita no me acuerdo bien qué es lo que quería hacer en su momento, pero él se arrepiente de eso. Es más, él se arrepiente inclusive de crear el Partido Libertario en su momento porque se llenó de supremacistas blancos. Y eso demuestra una vez más la imposibilidad práctica de meterse en política siendo libertario, porque al final siempre te terminas contaminando. Milei, cuando llegó al poder, ni siquiera, yo diría que ni siquiera está haciendo cosas que son liberales, porque en la parte económica, de nuevo, no se está liberalizando totalmente. La parte económica, Milei está simplemente quitando el socialismo, pero está mucho direccionándose a lo que es una derecha conservadora. Milei en las privatizaciones que está haciendo en muchas empresas las está haciendo mal, porque hay una porque Hoppe y Rothbard también plantean cuál es la forma correcta de privatizar, y es entregarle las empresas públicas a sus trabajadores para que ellos la administren de manera privada. Es decir, eso es la llamada privatización sindical. Es decir, en las cosas libertarias que sí puede hacer como eso, que ese tipo de privatización, no les está cumpliendo, al igual que en medidas económicas y sociales, porque en la parte social también está tomando medidas conservadoras. Yeah. básicamente de vuelta, y esta vez apuntando contra el argumento, ¿no? De que yo uso un relativismo. No es relativismo, es realidad. No se puede cerrar el Estado en un día, ni en 2 años, ni en 5, ni en 10, ni en 20. O sea, yo supongo que se va a hacer en 80 años. Espero poder verlo. Dios quiera. Y acerca de, bueno, las medidas económicas de mi ley, hay un proceso. Nada se puede hacer en un día de vuelta. No se puede, no hay forma. Y se ha avanzado un montón, se redujo el gasto público de una forma tremenda, tenemos superávit fiscal, está bajando la inflación porque se cortó con la maquinita de imprimir billetes, eh, estamos, digamos, pagando todas las deudas del Banco Central, la deuda externa con el FMI se ha reducido, se ha hecho un swap de monedas para ganar tiempo que después se pagó. O sea, está todo bien, estamos en un proceso en el cual, de hecho, la deuda no solo está bajando de una forma de intereses, de que, digamos, la estamos roleando, haciendo un rollover con un interés menor para que en caso de atraso, digamos, se pueda, aunque sea, perder menos, sino que la estamos pagando porque tenemos superávit fiscal por el cual se ahorra y luego se paga la deuda misma. O sea, ¿dónde está el argumento, la justificación para decir que no hay un avance, digamos, en política económica? Y repito, todos los funcionarios de Milei están siguiendo la línea libertaria que baja el presidente desde la jefatura de gabinete y desde la misma presidencia.
No hay ninguna violentación a la ideología libertaria. Lo que hay es un proceso que se cumple. O sea, es una maratón de 45 kilómetros, pero el primer paso hay que darlo. Y si no lo damos hoy, el día de mañana estaremos llorando inflación, hiperinflación y miseria. Ya. Mira, solo te hago una pequeña preguntita. ¿El superávit fiscal hace el Estado eficiente? O sea, ¿el superávit fiscal hace el Estado eficiente? A ver, no te Si voy tú, a responder con sí o no. Lo hace más eficiente, claramente. Sé que la bueno, gente no pague eh, con su bolsillo de forma indirecta con la inflación, porque ya no tenés ninguna razón para imprimir plata. ya, Y de hecho, pero es un tema de, o sea, incluso te da empoderamiento frente al mundo, porque es como que vos vas al banco a pedir un préstamo como persona, ¿viste? No como persona jurídica, sino como persona normal, vas al banco a pedir un préstamo y vos no tenés plata y te van a hacer esperar 2 horas. Ahora, si vos tenés plata, te van a servir el café, van a decir ahora viene el gerente, está todo bien. Bueno, tener superávit fiscal es un empoderamiento porque no estás en la necesidad de un préstamo, porque tenés las cuentas, hay mucho más gasto que bajar, sí. Y cada peso que se baja de gasto público es un impuesto o es un porcentaje de impuesto que en el futuro se va a bajar. ¿Qué es eso? Devolver la plata a la gente de bien, la gente de trabajo, la gente de esfuerzo, la gente que no le jode la vida al otro. a ver, cuando tú estás, ¿cómo se dice? Devolviendo la plata a la gente, cuando tú le devuelves la plata a la gente, directamente le tendrías que devolver a todos los argentinos respecto a cuál es la cantidad de impuestos que han pagado. Eso es algo que Milei no está haciendo porque el superávit fiscal lo que hace es enriquecer al Estado, porque el Estado opera según el llamado derecho público, no el derecho privado. Y el derecho público lo que defiende justamente es una herramienta jurídica y un aparato estatal que termina enriqueciéndose siempre, porque hay tres clases sociales en el aparato del Estado moderno, que es los gobernantes, en este caso es Milei, los funcionarios, que son, bueno, ya todos los que trabajan para el Estado argentino, y los que están oprimidos bajo el derecho público, pero que ellos en sí operan bajo el derecho privado porque son la gente que está en el privado, ¿me entiendes? Ese es un problema ya que va en la parte jurídica libertaria, que sigue la ética libertaria, etcétera. Y ese es un problema, porque tú cuando estás recortando gastos y al mismo tiempo luego, ojo, porque mi ley por si acaso no ha reducido totalmente impuestos, porque ha puesto otros impuestos, como por ejemplo la gasolina, cuando tú haces ese tipo de cosas, tú no estás devolviendo la plata a la gente, porque bajo esa premisa está diciendo que el Estado somos todos, lo cual es un error, porque el Estado solamente son los gobernantes y los funcionarios, y los que operan bajo el derecho público y son amparados por el derecho público. Los que están bajo el derecho privado, que son las demás personas, están amparadas en la nada. Ya no le estás robando de esa forma impuesta, claramente, porque no son voluntarios, ¿cierto? Y no es que el Estado seamos todos, no, el Estado son los políticos, el sector privado de la gente de bien, la gente de laburo, que es lo normal. De hecho, técnicamente, voy a cometer un atrevimiento, el Estado también es sector privado, pasa que lo hacen por las armas y no hay ninguna ley que los proteja de nosotros. Y bueno, está mal el Estado. Si vos bajás impuestos, hay más productividad, hay más incentivos, que es algo fundamental en la economía libertaria, ¿no? Los incentivos. Más incentivos para trabajo, para inversión, porque la gente tiene más ahorro, porque tiene más guita en el bolsillo. La gente ya no se siente presionada de decir, no, pero ¿para qué voy a emprender si voy a tener que pagar la mitad de impuestos, incluso perdiendo todas mis ganancias? Lo que repercute en más trabajo, más riqueza.
que la torta se haga más grande. Y ahora, vos al tener superávit fiscal, estás teniendo las cuentas en orden, porque la otra forma es tener déficit fiscal y perder plata y luego pagar esas cuentas en negativo con emisión monetaria del Banco Central, generando inflación, que eso genera una, una desestabilización en los precios, que imposibilite el cálculo económico, que lo haga demasiado complicado, que luego derive en una hiperinflación y que le jodas la vida a la gente de laburo. Porque hay que recordar, los políticos con la inflación cobran a precios de ayer y la gente cobra a precios de hoy. Es economía. Ya. Ahí estás cometiendo un error. En primer lugar, la parte ética, la parte moral. Tú dices que el Estado son los políticos y me das razón, pero luego dices que el Estado es también el sector privado. Ahí hay una contradicción, porque el sector privado opera No bajo dije el eso. llamado derecho privado. Ahora, ese es un problema, porque el No dije Estado eso. solamente son los políticos y los gobernantes y los impuestos que se le cobra al sector privado, decía, a los que operan bajo el derecho privado, son un robo que luego sirve para enriquecer los que operan bajo el derecho público. Ese es un problema dentro de lo que es la ética libertaria. Y esa es la clave de por qué es que el Estado es legítimo y por qué los impuestos son ilegítimos. Porque son un robo que al final tú no puedes decir que me roban menos y al final luego me lo van a devolver. Porque entonces estás cayendo también otra cosa, que es el dinero fiduciario. Algo que también opera, perdón, estás operando según la deuda, ¿me entiendes? Y esa deuda también podemos se podría evitar que se caiga en inflación si de nuevo tú pones la teoría de Mises en la práctica, la teoría del dinero, que es volver al patrón oro, que es que el peso vuelva al patrón oro y que no tenga esas fluctuaciones que tiene siguiendo el dinero fiduciario. Así se evita que la inflación, los políticos, perdón, así se evita que la inflación afecte a las personas, al mismo tiempo se evita de que los políticos pueden usar el dinero como quieran, porque no pueden usar el dinero basado en oro de manera tan libre como sí lo pueden hacer cuando el dinero es fiduciario. ¿Me entiendes? Esa es una cosa que Milei no ha hecho y no ha cumplido. Y si Milei acaso es libertario, debería saber muy bien que la teoría austrolibertaria de la economía defiende justamente eso, la vuelta al patrón oro y al mismo tiempo la competencia de monedas, algo que Milei no ha cumplido de manera total. En primer lugar, yo no dije que el Estado sea el sector privado, igual que nosotros. Dije que es un sector privado que, bajo las armas, rompen los principios que serían de comercialización y, digamos, eh, y transacción justa. Por eso es inmoral, porque es una organización criminal. Una empresa con armas, que es una empresa ilícita, que es el Estado, en nombre de cualquier causa noble, lo que sea, pero está mal igual. Así que no, no me gustan las mentiras y yo no dije que el Estado sea el sector privado, así nomás. Ahora, sobre la inflación, Milei sí está acabando con la inflación porque dejó de imprimir dinero. La oferta de dinero está limitada, está fija, porque ya no se imprime más. Por lo tanto, solo hay que esperar a que siga aumentando la demanda de dinero para que la inflación sea cada vez menor. Y algún día llegará a cero. No hay otra forma. No hay. Ahora, y sobre vuelta, bajar impuestos, sí es devolverle la plata a la gente. Y por si no quedó claro, tener superávit fiscal te da ahorro para pagar la deuda, porque la deuda es esclavitud y la esclavitud no es buena, claramente. O sea, no es que el superávit fiscal sea malo, de vuelta. O sea, a los conceptos, superávit fiscal es cuando el Estado tiene ganancia, cuando lo que recauda es mayor a lo que gasta. Ahora, vos tenés que bajar el gasto para que el Estado tenga más ganancia, o sea, más superávit fiscal. Y con ese dinero que tenés de ganancia vas pagando la deuda y ahorrando. Y lo que, digamos, en lo que vas pudiendo con el tiempo y según cómo vas calculando la economía, vas bajando impuestos. Y de ese modo le devolvés la plata a la gente. Haces que el Estado sea más pequeño. Es eso básicamente, o sea, no es muy complicado. Es economía liberal básica.
Y de vuelta, hay un proceso para eliminar el Banco Central. No se hace de la noche a la mañana. Primero hay que terminar la inflación, hay que terminar con la inflación y hacer que la gente vuelva a confiar en el peso argentino para así hacer una transición al dólar o la competencia de monedas o al patrón oro. Sí, terminé. Sí. Ya, de nuevo, permíteme decirte cómo es que se crea el Estado. August Oppenheimer, creo que así era su nombre, pero sí me acuerdo que su apellido era Oppenheimer. Él decía que el Estado empieza cuando un grupo conquista a otro. Es decir, ahí es cuando inicia la propiedad pública y ahí es cuando inicia el derecho público, porque ahí ya se está operando desde el derecho público. Es decir, no se trata de que, uy, un Estado es una empresa privada que luego conquista a los demás y ya. No. Cuando una entidad que al inicio es privada, luego se transforma en una entidad coactiva con los demás, se vuelve un Estado, porque está ejerciendo poder sobre un grupo determinado y ya, pues, así es como se fueron los Estados en sí. Así que no se trata de que una empresa de que el Estado es una empresa, sino que el Estado en sí constituye una organización criminal que opera bajo el derecho público, no bajo el derecho privado. Ahora, otro tema sobre la inflación y la economía. Ya, yo te digo, está bien. Vamos a ponernos como que ya soy reformista y yo defiendo de que no se puede acabar el Banco Central de la noche a la mañana. Entonces, ¿por qué no impone entonces el patrón oro? Porque el No se patrón puede. oro es la base del, es lo que Mises decía de que, bueno, es el mal menor. No se puede acabar con el dinero fiduciario. Digo, perdón, no se puede acabar con el Banco Central de golpe. Entonces, por lo menos patrón oro para que la gente no pierda sus ahorros y le pones el freno a la maquinita. Esa es una cosa que, de nuevo, mi ley no ha cumplido en el plano económico, que es algo básico de cómo controlar la moneda. Ahora, otra cosa, los impuestos. Tú en ningún momento en tu teoría estás diciendo cómo se le va a devolver los impuestos a la gente, porque para devolver la plata a la gente tienes que recuperar, tienes que tener una inflación enorme para que con esa inflación ya pueda la gente vuelva a recuperar su poder adquisitivo. Algo que no se puede hacer, porque directamente tú ya le has robado esa plata, no tienes cómo devolvérsela a cada persona. Lo único que puede hacer es parar de robar y es parar de robar, algo que en tu ejemplo no se está tampoco tomando en cuenta, porque tú cuando gradualmente, si gradúas los impuestos, no estás, ya, no estás, ya. Básicamente, de vuelta, vos al bajar impuestos, la gente claramente ya no paga esos impuestos o no tanto, por lo cual les queda más plata en el bolsillo. No es que voy a devolver, digamos, todo lo que se pagó de impuestos en toda la vida de una persona. No se puede, quiebra todo el sistema, directamente no se haría la transacción. Es lógico, ¿no? Y lo que sí, digamos, es importante es entender que bajar impuestos sí es devolverle la plata a la gente porque haces el Estado más chico. O sea, es una forma de decirlo, de devolver la plata a la gente. No es que transferís lo que pagaron. O sea, no hay forma de hacer eso. O sea, no quiebra el sistema. O sea, en Argentina son como 45 millones de argentinos. El Estado no puede, o sea, no se puede. Si el Estado vive a expensas del sector privado, le va a devolver la plata que pagaron desde siempre. No se puede, o sea, quiebra todo. Claramente se resuelve bajando impuestos, es lógica. Economía básica. Ya. Entonces, es que tú no bajar impuestos solamente estás robando menos. No se trata de que has parado el robo, solamente estás robando menos. Y cuando tú robas menos, no se está parando la maquinita de la coacción, no se está parando la maquinaria del Estado, no se está parando el leviatán. Se le está dando menos comida, pero no le estás matando. ¿Me entiendes? Ese es un problema, de nuevo, cuando un libertario se meta a política. Porque cuando un libertario se meta a política, tiene que seguir una jurisdicción, normas legales y éticas que no están dentro de la ética libertaria, cayendo en la demagogia y cayendo nuevamente en lo que yo ya mencioné antes, en el relativismo moral, porque está siguiendo normas que no van de la mano con la ética libertaria. El libertario lo que debería hacer es rebelarse, porque cuando hay una acción injusta, Kant lo dice, uno tiene la obligación moral de preservar la justicia y de preservar la moral. Cuando tú aceptas una imposición coactiva
que al final lo que termina siendo es una degeneración moral, tú tienes la obligación moral de defenderte. Al igual que como un ladrón te mete una pistola para que tú le entregas tus cosas, cuando el Estado hace lo mismo con X norma o X legalidad, tú tienes la obligación moral de defender lo correcto. Es algo, de nuevo, básico respecto a la ética libertaria. Y de nuevo, es algo que mi ley no está haciendo, porque cuando tú te metes al Estado estás cayendo en diferentes errores. Básicamente, recapitulando toda mi argumentación de vuelta, bueno, todas mis argumentaciones, la gente va a entender lo que es el libertarianismo y va a abrazar las ideas de la libertad. La gente de bien es libertaria, solo que la gran mayoría no lo sabe y muchos no lo sabíamos hasta que llegamos a investigar claramente. Por eso se difunde, por eso estos espacios son necesarios para difundir, para dar batalla cultural, no solo desde las redes sociales, también desde la educación, desde los medios de comunicación, desde la cultura, desde la música y demás, para ganarle la pelea al Estado, para ganarle la pelea a los zurdos. Ahora, hay un sistema, hay todo un sistema que cambiar y hay todo un proceso que desde adentro toma un montón de tiempo. Por eso uno tiene que dar la batalla cultural para, mediante la democracia, ganar votos, ganar las elecciones y sacar al país adelante para que la gente de bien deje de ser pisoteada en la cabeza por los políticos, ya sea en nombre de la igualdad o de la desigualdad. Por lo tanto, si hay restricciones, no se hace de la noche a la mañana. Hay un proceso, se bajan impuestos, se baja gasto público, se eliminan ministerios, se detiene la inflación, se espera, se sigue ganando elecciones para ganar más poder desde el Estado, para destruirlo desde adentro y así devolverle la libertad a la gente de bien. No hay otra forma, no hay alternativa. El sistema está hecho para que esto no funcione, porque ellos asumieron que nosotros, los leones, no íbamos a despertar. Por eso, una vez despiertos, hay que difundir la verdad, porque cuando vos tenés un mensaje tan hermoso como lo es la verdad, no te lo podés callar y lo vas a difundir a los cuatro vientos para sacar a tu país adelante, para que tus vecinos tengan una mejor vida. Un sistema que premie el esfuerzo, el ahorro, la inversión, el trabajo duro, porque eso es la libertad. Bueno, ya. Tú has mencionado la democracia. Hay un problema cuando hablamos de defender la democracia del espacio libertario. Porque en primer lugar, la democracia, de nuevo, es lo que desarrollaron los liberales clásicos en el siglo XIX, y defenderla es un error, porque la democracia en sí, al igual que la dictadura, son tipos de gobierno que operan según el derecho público, es decir, según la coacción al derecho privado, según la coacción al que no sigue el llamado contrato social y conlleva esa aceptación, esa aceptación que no va de la mano con la teoría libertaria. El libertario es antidemocrático, el libertario es antiestado. Cuando tú aceptas la democracia como un medio para poder alcanzar el fin libertario, de nuevo, estás cayendo en la demagogia, porque el libertarismo no defiende en sí una idea de aplicar el derecho público como un medio para alcanzar el derecho privado. ¿Me entiendes? No estás aplicando en sí de manera correcta los medios para alcanzar esas ideas. Voy a hacer una analogía que va a sonar un poco feo, pero a ver, la izquierda en su momento usó el socialismo como un medio para alcanzar el comunismo. ¿Lo lograron? No. Ningún estado socialista, ningún país socialista logró pasar al comunismo de manera directa. Pero ¿saben qué sí el sistema de izquierda logró llegar al comunismo? Porque sí se logró llegar al comunismo.
fue el anarquismo de izquierda, es decir, el anarcocomunismo, el que se separó y el que batalló inclusive contra los bolcheviques en su momento. Lograron aplicar el ideal sin Estado y sin usar el Estado que querían los socialistas. De la misma forma nos trasladamos nuevamente a la derecha. ¿Qué es lo que pasa en la derecha? Se hace lo mismo que en su momento se cayó en el error de los socialistas, que es querer entrar con el Estado, entrar a la política, hacer que el Estado sea funcional, porque al final lo que hacen los socialistas es hacer que el Estado sea funcional para ellos, y de la misma forma los liberales hacen que el Estado sea funcional para ellos, pero en democracia. Y ese es un error, porque al final nunca se termina llegando al ideal que es el ideal anarcocapitalista. En cambio, cuando se va por el lado de la rebelión, el lado coherente, el lado más estricto de la ideología, de la filosofía libertaria, sí se logra hacer un cambio real, porque tú estás logrando rebelarte en sí contra aquello que es injusto. Lo que tú necesitas es darse cuenta en conjunto que el Estado es un mal que hay que expulsar. Ojo, no erradicar, porque yo dije en su momento, es imposible meterte al Estado y derrumbarlo todo y esperar a que todo salga bien. Eso es imposible, porque no todas las personas van a querer lo mismo, pero sí puedes convencer a un grupo de personas de rebelarse, expulsar el Estado de su propiedad y poder vivir sin Estado. Y eso es lo que se ha logrado. De nuevo, movimientos anarquistas de izquierda como los zapatistas en su momento lograron rebelarse contra el Estado y expulsar al Estado de sus regiones en el estado de Chiapas. Luego, acá otros aspectos más neutrales. En Perú hubo un evento llamado el Baguazo, que fue que mediante el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se quería imponer la operación de una petrolera en la selva. Ahora, los propietarios de la zona, es decir, personas que tienen la propiedad privada de la zona, no querían esa empresa, no querían esa intervención estatal en un supuesto libre mercado. Entonces, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra esas políticas, ojo, liberales, y decidieron expulsar al Estado de sus regiones. Y al mismo tiempo usar diferentes tipos de jurisdicciones, de leyes que le daban esos beneficios. Y así se logró expulsar al Estado en el territorio de Bagua de esas regiones. Ojo, no viven hoy en día en anarquía, pero en ese caso sí lograron expulsar a esa intervención que el Estado quería hacer en esa región. Y ojo, hubieron muertos, hubo lucha, pero justamente es eso, porque estás luchando contra un sistema que es ilegítimo. Y si tú quieres luchar verdaderamente con alguien que tiene armas y te amenaza en la cabeza, no esperes de que tú cuando quieras ponerles el pare van a aceptarlo con los brazos abiertos. Por eso es que Milei tuvo que aliarse con conservadores, por eso es que Milei tuvo que tuvo que volver un poco raro el supuesto libertarismo que defiende. Y ese es un problema que ha hecho el reformismo. En toda ideología no se logra aplicar el fin. Se enfocan más en los medios que en aplicar el fin. Continúa. Y básicamente te hago la repregunta, ¿y si salía mal y el Estado fusilaba absolutamente todos los revolucionarios de estos ejemplos que diste? Y bueno, te doy otra argumentación acerca de que el socialismo no funcionó para llegar al comunismo, y porque el socialismo está mal, la gente se te muere de hambre, no tienes cálculo económico, le tenés que copiar a Estados Unidos los precios. ¿Cómo fue que pasó? Algo que nunca pasó con ningún país liberal que intentó algo más, o digamos, el socialismo el socialismo de la Unión Soviética pudo haber no intentado un comunismo y aún así habría fracasado porque la gente se te muere de hambre y tenés que volver al sector privado en alguna medida, porque es como un parásito que si mata al anfitrión, se muere también. Ese es el socialismo. Así que no es un ejemplo para decir que la anarquía no se puede desde el Estado. Es que precisamente por eso, la Unión Soviética buscaba en sí lo que era la aplicación del sistema anarquista, porque la Unión Soviética le decían, nuestro ideal es el comunista. De la misma forma como Milei dice, mi ideal es el anarcocapitalismo, pero en la práctica soy minarquista o en la práctica soy liberal. La Unión Soviética en su momento también dijeron lo mismo, en la práctica soy socialista, pero mi ideal es el comunista. ¿Aplicaron el comunismo? No, la Unión Soviética nunca aplicó el comunismo. Mao Zedong tampoco nunca aplicó el comunismo. Los que terminaron aplicándolo son anarquistas de izquierda que, bueno,
logran subsistir únicamente porque su sistema es el anarquista. Pero si fueran comunistas estrictamente, como fue en la Unión Soviética, como fue en Cuba, como fue en China nunca hubieran salido del socialismo. Y con razón, porque el socialista, como tú mismo dices, es empobrecedor. Económicamente es limitante. Por eso es que esas regiones que son rurales solamente subsisten del día a día y bueno, ellos son felices así, no voy a tampoco a pegarles, porque no son capitalistas. Pero bueno, al final en la práctica, lo que mi objetivo es decir, de que yo no quiero por eso, de que de la misma forma como en la izquierda pasó eso, pase lo mismo en la derecha libertaria. Porque al final se demuestra eso, de que el reformismo, si ya fracasó en la izquierda, ¿por qué no iría a fracasar en la derecha? Porque en la derecha se está cayendo en eso. No se está achicando el Estado, se está perfeccionando su forma de utilizarlo. Y eso hace de que al final dure más tiempo. Continúa. Bueno, básicamente te vuelvo a repetir, la Unión Soviética fracasó porque era socialista y por todas las razones que el socialismo no funciona, empezando con que la gente se te muere de hambre. Y de vuelta, lo que te dije, tenés que volver un poco más al sector privado para que el Estado no termine cayéndose. Eso fue lo que pasó con la Unión Soviética. Ahora, Pero vos no ¿por qué? tenés Pero, o sea, por ¿por qué qué y tú por quisieras el sector privado? porque el O sea, socialismo no funciona. no, o sea, me refiero, ¿por qué tú quisieras hacer que el Estado funcione mediante el sector privado? Porque en sí el No, objetivo libertario es no, que no, no, el no sector estoy privado. justificando. No estoy justificando la Unión Soviética. Estoy diciendo que la Unión Soviética no llegó al comunismo porque si llegaba al comunismo se moría la gente y se morían los políticos también, porque ya no tenía a quien cobrarle impuestos. Ya, pues es lo mismo con Lo la que derecha pasa, libertaria. no, porque es Porque al la derecha, revés, porque la derecha libertaria lo que va a hacer es ir bajando impuestos, que es directamente lo opuesto, o sea que la gente va a estar mejor, vas a tener más incentivos para producir como trabajador, como empresario, como empleado, como inversor, como cliente, vas a tener incentivos y los incentivos generan riqueza y de ese modo se va a seguir bajando el gasto público y se van a bajar impuestos y demás. O sea, es lo algo contrario, más. ¿no? ¿Por qué Inglaterra en la revolución industrial no se llegó en sí a sustituir el capitalismo? No, perdón, ¿por qué no se logró sustituir al Estado inglés por el capitalismo, por los empresarios? ¿Sabes por qué? Que no quisieron, porque no eran liberales libertarios, porque nunca No, hubo no un siempre presidente libertario por como eso, Javier porque Milei. lo que ¿Y qué hicieron los querés que te diga? empresarios de esas formas, los más ricos fueron pagar al Estado inglés, es decir, influir en la corona inglesa para poder evitar de que haya competencia para ellos. Así formaron el sistema proteccionista, que formaba de que Bueno, ciertos grupos eso no es empresariales salían capitalismo. adelante. Ya, pero Y bueno, este es mi eso es el punto. neoliberalismo. Por eso somos libertarios, porque estamos en contra del arbitraje y de las No, es ayuditas que que dan los es, políticos a sus pocos amigos empresarios. En no, eso no estamos de son acuerdo. es que eso no es ni liberalismo, es decir, el liberalismo se tergiversó en eso. Por eso El es la derechita cobarde, el conservadurismo de siempre, pero el de darle nuevo por ayuditas eso, a los amigos empresarios. pero a ver, de nuevo por eso, A comprar con eso. Estamos en contra de esas cosas. el liberalismo clásico, que era la revolución industrial, el libre intercambio, se tergiversó de tal forma que mediante protecciones estatales se llevó al proteccionismo en Inglaterra y se llevó a un conservadurismo nacionalista e imperialista. Ahora, de la misma forma te pregunto, ¿qué evita que tú al hacer el Estado funcional y querer justamente después de hacerlo funcional achicarlo, qué evita que esos empresarios que surjan, al igual que en Inglaterra, se formen ese tipo de protecciones después de que Milei pueda perder alguna elección o que el libertarismo no siga adelante en Argentina y en vez de eso siga el liberalismo o el proteccionismo? ¿Qué es lo que te evita eso? ¿Qué es lo que te evita de que el empresario al final vuelva al proteccionismo, vuelva al conservadurismo y al Estado de toda la vida? Te respondo fácilmente. Lo que evitará que cuando Milei ponga absolutamente todo en orden y que la gente esté mejor, que todo esto se vuelva un arbitraje de los pocos políticos
y sus pocos amigos empresarios beneficiándose, es simplemente que la gente de bien no se vaya de la política. Porque si la gente de bien, la mitad damos la batalla cultural y la otra mitad, la necesaria, se mete en política para desde adentro hacer las cosas bien, que es el libertarianismo, nunca va a haber ese arbitraje neoliberal de derechita cobarde. Es Pero simple, o sea, si nos vamos de la política y dejamos a Macri, y bueno, ahí sí fuimos, y será irrecuperable. Pero si seguimos la gente bien en la política, poniendo los puntos claros de cuál es el modelo de gobierno que queremos y que el pueblo argentino voto, va a estar todo cada vez mejor. O sea, vamos a seguir el proyecto libertario. Es de simple. nuevo, ¿qué te asegura que esa gente va a querer seguir estando ahí? No, es más, ¿qué gente de bien acaso querría controlar todavía a los demás desde el aparato político y desde las herramientas coactivas? Porque al final el Estado Ninguna, es eso. ninguna. Por eso se van a Ya, meter en pues, política para desde adentro bajar todos los impuestos y hacer el Estado cada vez más chiquito y que la gente de bien tenga la libertad para ser dueña de su propio esfuerzo y laburo. pero de nuevo, ¿qué te evita que ellos van a seguir así, que van a seguir ahí? A ver, te cuento un poco qué ha pasado acá en Perú en los 90, que creo que tú sabes muy bien el choque económico y todo eso. Fujimori hizo el choque económico, inclusive con el choque económico se terminó formando una clase empresarial mercantilista, corporativista, que se vía a favor del Estado y atacó el libre comercio. Ojo, un gobierno de derecha liberal en la economía. Es decir, Tipo de un Menem, no que era hay, liberal. bueno, en la economía No sí era era liberal. liberal. Y ¿sabes por qué terminó en la derechita cobarde? Básicamente porque Fujimori no bajó el gasto público, ni cortó con la emisión monetaria, ni, digamos, hizo lo que hizo Milei. Básicamente lo que hizo Fujimori es bajarle los impuestos a los sectores económicos que estaban muy perjudicados y subírselo a los que les iba bien. Y luego dar ayuditas a los amigos empresarios. Es eso. Fujimori la Y que está moneda, muy mal. Fujimori la moneda sí hizo prácticamente lo mismo que ha hecho Milei, que fue cambiar la No, moneda no. y hacer otro cambio. De hecho, lo de Fujimori fue más rápido terminar con la inflación, básicamente porque, bueno, en economía es más fácil recoger escombros que desactivar la bomba. Milei desactivó la bomba. Por un O sea, momento. en Argentina teníamos todos los indicadores con los pasivos remunerados en el Banco Central, que la base monetaria, que es lo que tiene la oferta de dinero, en un día se te disparaba, o sea, se te multiplicaba por 3. O sea, y luego en un día hubo una inflación de 0,1% diario, ¿no? Lo que llevaba anualizado a un 17.000% de inflación. O sea, en ese entonces, tengo un ejemplo, un litro de leche estaba a 200 pesos. ¿Sabes a cuánto se habría ido en el lapso de un año? 60.000. La gente se iba a morir de hambre. O sea, Hermano, y hermano, solucionar hermano, ese hermano. problema y evitar un golpe de Estado es mucho más difícil que recoger escombros cuando la gente ya la pasó mal y el problema terminó. Fidel, un momento, hubo un problema del TikTok. No me la contés. Me pasás el link luego por WhatsApp, así lo mando a los grupos No sé, en los que estoy. voy a hacer 4:24, ¿no? Bueno, sí, sería chévere, pero se desconectó el live. Dios. Pero estás grabando, ¿no, Leonardo? Perfecto. Ya, entonces, hacemos la grabación, pues en la grabación ya sale. Ya. Joaquín, te lo cedo y sigo yo. Bueno, ya. Bueno, en conclusión, podemos decir de que Milei ha seguido, como el propio Fidel ha dicho, bueno, no ha dicho, pero tácitamente se entiende que es una postura utilitarista. Y el utilitarismo va en contra en sí de las ideas de la ética libertaria y lo que defiende el libertarismo. Por ende, y además su acercamiento a Israel y Estados Unidos son una muestra de que no entienden sí lo que eran las medidas de la nueva derecha de Rothbard y tampoco entienden sí cuál es la teoría sociopolítica y económica del libertarismo en sí.
Se entiende, al menos desde mi postura, de que la única forma de poder acabar con el Estado es mediante la rebelión conjunta contra él, mediante la secesión y mediante acabar con ese mito de la derecha y también atacar a la propia derecha que defiende un nacionalismo y un Estado fuerte. El propio Milei ha dicho en su momento, todo fuera de la ley, nada fuera de la ley. Eso es inclusive algo parecido a lo que Mussolini dijo en su momento, dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. Eso es una muestra más de que Milei ha caído en el neoconservadurismo o en la derecha estatista, pero no en la derecha libertaria. Y bueno, mi conclusión es esta y ya le paso a Fidel. Bueno, en primer lugar, el Estado, como dijo Murray Newton Rothbard, es una institución criminal, una organización que persigue a la gente en nombre de causas nobles o malas, simplemente para apropiarse del esfuerzo de la gente de bien. Ahora, los problemas se cambian involucrándose, no se hace desde afuera. Desde afuera termina con muerte, con gente presa, acaba muy mal. No hay alternativa a involucrarse. Y, digamos, los estados, la mayoría de los estados se manejan por elecciones. Entonces, vos tenés que vencer al enemigo en su propio juego. Tenés que presentarte a elecciones, proponer la libertad, ganarlas. ¿Cómo te aseguras que ganas las elecciones? Básicamente dando la batalla cultural, es decir, divulgando, difundiendo en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la cultura popular y en escritos, en literatura, en libros, las ideas de la libertad. Nosotros bancamos a Estados Unidos e Israel porque estamos en una situación internacional en la cual del otro lado tenemos a musulmanes, a los cuales la izquierda, y lógicamente porque levantan banderas que luego no defienden a defender a estas personas, defienden a los musulmanes, por ejemplo. Por lo tanto, en el proceso, porque esto es una transición, no se elimina el Estado del día cero, es imposible, vas en cana, vas preso, hay un proceso. Por lo tanto, en el contexto internacional tenés que posicionarte de un frente, es decir, el frente de la libertad, de los derechos, del sentido común, no de la agenda woke, ni del progresismo, ni del islamismo, ni de la agenda terrorista del Grupo Puebla o Foro de Sao Paulo. Por lo tanto, hay que hacer alianza y hay que dar la batalla cultural.